bendiga. En estas tardes de restauración, les saludamos desde la misión de restauración a las naciones Emmanuel y hoy venimos con un tema supremamente importante y es que debemos reflexionar la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de examinar nuestra vida. Si hacemos una pausa cada día en nuestra vida para examinarnos frente a lo que Dios ha establecido en su palabra y quiere que como hijos de Dios vivamos, esto nos da la oportunidad para que nosotros entendamos que hay una necesidad en nosotros como hijos de Dios y aún usted que nos está viendo por primera vez y que a lo mejor nunca se ha preparado en las escrituras, pero que esta es una oportunidad para que usted sepa que debe examinar su vida. Y cuando nosotros aprendemos a examinar nuestra vida, nos vamos dando cuenta y vamos pudiendo reflexionar de saber cómo estamos viviendo. Es por eso que 2 de Corintios, en el libro de la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice las escrituras: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, esta palabra es para todos. Primero, examínate en la fe. Si has dicho, yo creo en el Señor, pero no estoy conociendo las escrituras, pero no estoy viviendo conforme a las escrituras establecidas en la palabra de Dios, eso te da para que te examines qué clase de fe tienes. Porque la fe que tengamos en el Señor está determinada a evidenciarse de acuerdo a cómo estemos viviendo. Pero también le habla porque se hace necesario que aún como creyentes, aún como miembros de la iglesia, aún como pastores, aún como mentores, aún como sacerdotes, aún como miembros, aún como servidores, se hace necesario que nos probemos a nosotros mismos para que evidenciemos si en realidad estamos dejando que Jesucristo opere en nuestras vidas, porque Él necesita que vivamos como Él vivió. Y eso no sale sino cuando cada uno de nosotros determina examinarse. Entonces, vamos este texto bíblico a llevarlo a tres expresiones, o vamos a examinarnos en tres aspectos en nuestra vida. Vamos a examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Entonces, esa primera parte dice la palabra del Señor que hay una orden: examínate. Cada uno de nosotros debe que examinarse. Usted debe examinarse cómo está viviendo. Yo debo examinarme cómo estoy viviendo. No es una sola situación eventual, es algo que en algún momento hemos pensado hacer, sino que es un continuo y absoluto examen. Es decir, se hace necesario todos los días examinarnos después de un día arduo de trabajo, después de haber tenido cualquier clase de conversación o cualquier clase de relación con otras personas en tu trabajo, en la empresa, en la universidad, en la misma iglesia. En horas de la noche debes llegar a decir y a examinarte para saber si verdaderamente has actuado conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Y eso nos va a permitir irnos perfeccionando para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores esposas, mejores familias, mejores padres de familia, mejores ministros de Dios, mejores colegas en cualquier profesión que desarrollemos, y eso se deriva simple y llanamente cuando nos determinamos a examinarnos en la fe. Debemos continuar haciendo y permanecer en un proceso, realizando siempre un examen. Es decir, es ese examen que nos da al final del día para saber verdaderamente si hemos actuado en la fe.
La frase tiene una razón de ser. Examinémonos a nosotros mismos para corroborar si estamos en la fe. Así que la razón de examinarnos es evaluarnos si estamos en esa fe. Dios no nos manda aprende a criticar, no. Aprende a cuestionar, no. Dios no nos manda a criticar a nadie ni a cuestionar a nadie. Dios manda a examinar. Es decir, haga un examen, examínelo todo, retenga lo bueno, deseche lo malo. Muchas veces el examen que hacemos de otras personas es lo que realmente nosotros tengamos en nuestro corazón. Porque en ocasiones estamos examinando y muchas veces no estamos viendo que tenemos conductas, estamos examinando a otro, pero tenemos conductas y no igual, en muchas ocasiones peores que otros. Porque nos es más fácil examinar hacia afuera que examinarnos hacia adentro. Por eso el Señor siempre nos manda a mirarnos nosotros primero. Que antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno, veamos la viga que está en el nuestro. Porque nos es más fácil decir, mira, saca la pajita que tienes en el ojo, pero no sabes que tienes una viguísima en tu ojo que casi te está impidiendo que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Pero si aprendemos a examinarnos, si aprendemos a decir, no, es que se hace necesario que yo me confronte con la palabra de Dios, con lo que Dios me está mandando a hacer, es cuando me determino a examinarme. Mira lo que dice Romanos, capítulo 29 al 30. Nos aclara lo anterior. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó. Y a los que llamó a esos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, el destino previo es lo que va a haber un resultado. Lo que Dios desde antes de la fundación del mundo quería que nosotros fuéramos, porque Él nos creó, nos escogió, nos predestinó, nos envió, nos limpió, nos justificó, y Él espera algo, y es que cumplamos el fin para el cual Él nos trajo a esta tierra y vivamos como Él quiere que vivamos. Por ende, solo me doy cuenta de dónde vengo y solo me doy cuenta de quién soy cuando tengo la humildad para examinarme y decir, ¿esto es imagen de Dios? ¿Esta actitud es imagen de Dios? ¿Esta palabra es imagen de Dios? ¿Esta actitud frente a otros es imagen de Dios? ¿Esta actitud frente a mí mismo es imagen de Dios? ¿Este pensamiento es alineado a Dios? ¿Esta acción, aún esta mirada, estoy mirando como Cristo miraría? ¿O miré ahí todo rayado? ¿O miré ahí en una cosa que por poquito se me salen los ojitos? Écheme goticas. A veces échele goticas, porque a veces miramos a otro como ya se nos van a salir los ojos. Entonces hay que examinar esas conductas. Tenemos que examinarnos para poder saber si estamos verdaderamente en una fe que Dios ha dicho quiénes somos nosotros. Es que somos herederos y coherederos del reino, porque Él es el primogénito, pero nosotros somos los otros hermanos, los hermanos menores de Jesús. Y por ende fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si no nos examinamos, no vamos a poder entrar en el reino de Dios, porque al reino de Dios no entra ni la carne ni la sangre. Actitudes carnales, actitudes sangrientas no nos van a permitir heredar el reino de los cielos. Y recuerda, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes lo podemos arrebatar, porque es de valientes examinarse. Es de valientes decir, estoy haciendo las cosas como para Dios, estoy viviendo como para Dios. Porque si Él nos llamó, Él nos justifica. Él entregó a su Hijo para que el Hijo derramara sobre nosotros, se derramara toda la gracia y el favor de Dios. Pero conviene a nosotros examinarnos para saber si estamos correspondiendo a la respuesta de ese llamado, a la respuesta de lo que Dios quiere que hagamos. Pero otro segundo aspecto para examinarse es probar nuestra conciencia. Usted sabe que la conciencia está en el espíritu.
Y mi conciencia depende de mi grado de comunión que yo tenga con Dios. Cuando tenemos una buena comunión con Dios, vamos a tener un buen discernimiento en nuestro espíritu. Y ese buen discernimiento nos va a dar una buena conciencia. Porque usted sabe que esa conciencia es como ese magistrado, es como ese policía que se te alumbra el bombillito, ojo, examínate, hay que examinarse, a ver cómo está nuestra conciencia, porque cuando no tenemos comunión con Dios, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Pero cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya tenemos un estado de conciencia influenciado por el Espíritu Santo, entonces vamos a tener definitivamente actitudes diferentes. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. Los fariseos ya tenían un sistema de justicia, no reino, no, sistema de justicia. Ellos ya habían determinado quién podía y quién no podía ser justo. Y tenían toda una elaboración de actos externos que posibilitaban tal situación. Es decir, ellos dijeron, mire, este es el manual que nosotros mismos creamos. Porque esto necesitamos ser para que usted pueda ser parte de esta organización. Ellos montaron su sistema de justicia. Por eso les molestaba tanto Jesús. Porque Jesús les vino a tumbar su religión. Y les vino a traer fue la verdad. Y la verdad era reino. Y reino es otra cosa. Porque reino es el mismo. Por eso él dijo, nadie que no se arrepienta puede entrar al reino, porque yo soy arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. El reino era Jesús mismo. El reino es Jesús. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, pero Él necesita que nosotros nos examinemos para poder adentrarnos al reino y entender la necesidad de ese arrepentimiento para tener buenas conciencias, para no caer en una conciencia cauterizada, porque muchos tienen la conciencia cauterizada. Yo soy hijo de Dios, pero yo estoy haciendo como yo quiero. Sí, no, pues Diosito como es tan lindo, como Diosito es tan bueno, Dios tan hermoso, Él es maravilloso. Él es hermoso, pero tenemos que examinarnos. Si nuestra conducta, si nuestros comportamientos, si nuestras acciones, si en verdad estamos viviendo verdad o estamos viviendo pura apariencia de piedad. Y Dios dice, por eso examinémonos. Le toca examinarse y nos toca examinarnos. Pero Jesús dijo, ¿qué les dijo a los fariseos? No es necesario el rótulo. No es necesario lo de afuera. Es muy importante cómo tengas tu corazón. Es muy importante que cambies precisamente esos pensamientos, renueva tu manera de pensar, porque para poder entrar en el reino se hace necesario nacer de nuevo. Y ya no es de carne ni de sangre, sino del Espíritu, del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu. Es la necesidad de que el Espíritu regenere nuestro ser interior como consecuencia de una buena comunión, y eso nos va a dar una muy buena conciencia. Porque nuestra justicia debe mostrar lo que somos y decimos, nuestra justicia, porque ahora esta justicia es la de Dios porque estamos en Él. Ya la justicia no va a ser tu justicia, porque no somos justos, hemos sido justificados por el lavamiento de la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Luego entonces, cuando tengo claridad en eso, ya tú no tienes justicia propia, como hacían los fariseos. Ya la justicia tuya y mi justicia están en Él, porque Él debe vivir en nosotros. Y cuando usted se examina y dice, yo estoy en la fe, yo tengo que tener una buena conciencia. ¿Por qué? Porque debo tener comunión con Él. Y al tener comunión con Él voy a tener no mi justicia, sino la justicia de Él. Y eso nos va a permitir ser mejores personas. Porque la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. Cada cual busca lo propio, cada cual busca sus propios intereses. Pero cuando estamos en Él, buscamos la justicia de Él. Y eso cada día usted y yo debemos examinarnos cómo estamos viviendo. Porque esa justicia es la que debe liderar nuestras vidas. Porque esa justicia es la que debe marcar nuestro destino profético. Porque esa justicia es lo que nos debe apasionar, es lo que nos debe tener ese sentir diario de decir, hombre, yo cada vez quiero ser mejor persona, mejor esposo, mejor miembro de la iglesia, mejor hermano,
mejor trabajador, mejor profesional. ¿Por qué? Operamos en la justicia de Dios. Y lo tercero que diremos es evidenciar a Cristo en nosotros. Nosotros queremos tener una vida eterna. Y si nosotros queremos tener una vida eterna, tenemos que vivir como el que vivió en esta tierra y ahora vive en nosotros. Entonces, si estamos siendo direccionados por el Espíritu de Dios, vamos a vivir como Dios dice que vivamos. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nosotros tenemos que tener esa alegría de saber que el que Cristo habita en nosotros nos perfecciona para un día alcanzar su estatura y poder heredar al Padre y al Hijo y poder reinar con Él y poder estar con Él. Y vivir no para lo que tenemos enfrente o vivir por vivir, sino que si nos examinamos y decimos, yo quiero vivir para garantizar una muy buena eternidad. Yo tengo que trabajar en esta tierra para poder garantizar una muy buena eternidad. Y para garantizar esa eternidad, yo necesito examinarme. Yo necesito cada día saber si Él está habitando en mí. Por eso hoy Dios nos manda en estas bellas tardes de restauración aprender a hacer todos los días un examen en tu vida para que conforme a la palabra y conforme a la escritura podamos evidenciar que ya no vivimos nosotros, Cristo vive en mí, porque lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Estas son las bellas tardes de restauración. Dios les bendiga.